La pandemia del COVID-19 llevó a millones de personas a protegerse de una enfermedad mortal y desconocida. Fuera de las casas, el silencio, pero adentro de ellas una realidad espeluznante. Mujeres y niñas violentadas, muchas de ellas sin siquiera poder decirlo. Un afectuoso saludo a quienes nos acompañan este 2 de septiembre, cuando iniciamos el ciclo de conferencias Género, Violencia y Discriminación. Un tema urgente que ha convocado a la organización de esta importante actividad a la Secretaría de Derechos Humanos y al Consejo de Comunicación. Bienvenidas, bienvenidos. Saludamos la presencia de Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, quien nos dirigirá unas palabras. Muchísimas gracias, María Fernanda. Quiero agradecer a quienes el día de hoy concurren a este evento virtual, a Diego Zambrano y a Cata Ramírez, que desde Ecuador y Colombia, y conjuntamente con el Consejo Nacional de Comunicación y la Secretaría de Derechos Humanos, aspiramos que este ciclo de conferencias vaya despertando no solo el interés por los temas y de cómo la comunicación responde en este escenario, sino cómo la sociedad civil puede incorporar sus ideas, sus respuestas y sobre todo su decisión frontal para evitar, prevenir y erradicar la violencia contra niños, niñas y mujeres. En condiciones de pandemia y de confinamiento, Ecuador, América Latina y el mundo vieron sobre todo cómo otra de las pandemias mundiales que tiene ya 5.000 años también mata y asesina, como es la violencia basada en género y la violencia intrafamiliar. El 30% de llamadas, esto significa 30 de cada 100 llamadas que se hacen al ECU 911 en el Ecuador, no se pudieron hacer por confinamiento. Esto significa que no se redujo la violencia, sino que por el contrario, se limitaron todos los espacios alternativos, tecnológicos, de movilización, para que las mujeres podamos adecuadamente exclamar una voz de auxilio, tender las redes familiares y sobre todo contar con apoyo certero y verdadero frente a la escalada de la violencia. Poco a poco estamos recuperando esta movilidad y también poco a poco las mujeres estamos saliendo a presenciar un nuevo ciclo de normalidad, entre comillas. Esta falta de normalidad, por decirlo así, significó en condiciones de pandemia, sobre todo en mayo del 2020, con el mayor número de femicidios en lo que va del año. Más de 20 femicidios. 4 de ellos son de niñas. ¿Y de quiénes? De las personas más cercanas al vínculo familiar. Para las mujeres, el hogar no ha sido el lugar más seguro. La calle, los espacios comunitarios resultan ser poco seguros para las mujeres. Y la comunicación ha jugado un rol absolutamente decidor en términos de promover la prevención, de promover al ECU 911 como la puerta y ventana de apertura para las llamadas de auxilio. La comunicación ha implicado también traducir en más de 6 idiomas del Ecuador, como por ejemplo Achuar, Shuar, Zapique, Zápara, Quichua y español, a una serie de mensajes que hablan sobre prevención y de cómo pedir auxilio en tiempos de pandemia. Ha implicado esfuerzo de otras instituciones como los organismos de Naciones Unidas, organismos no gubernamentales y aliados estratégicos sociales de otros hermanos países a fin de que la comunicación pueda ser un baluarte importante de la definición entre la vida y la muerte. Es por eso que este ciclo de comunicación, de apertura, de debate, de análisis, pero sobre todo de convocarnos a la acción, ha implicado que el Consejo de Comunicación, como también la Secretaría de Derechos Humanos, siempre juntemos las manos para contribuir a este esfuerzo. Así es que, de paso, muchas gracias a quienes hoy son exponentes, expositores, y a ustedes por compartir estas charlas y que aspiramos nos den su retroalimentación de cómo mejorar nuestros servicios. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, Diego Zambrano Álvarez, Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación. Distinguida señora ministra, magíster Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos, queridas ponentes, saludos a quienes nos acompañan en esta tarde. Quizá uno de los elementos más complejos para el tratamiento de la violencia en todas sus manifestaciones es la versatilidad que tiene, la posibilidad de plasmarse en grotescos ataques físicos, así como adoptar versiones más sutiles, aunque más dañinas en virtud del alcance que tienen. Estas formas de violencia que se realizan
por medio del lenguaje y de discursos dominantes que normalizan comportamientos inequitativos y profundizan diversas formas de maltrato y discriminación, pero que alcanzan adhesión social por medio de imponer una visión del mundo que, producida en las centralidades del poder y reproducida por quienes han sido educados y educadas en una tradición social, se disimulan relaciones de asimetría y de dominio. Maquiavelo decía que existen básicamente dos formas de dominar a un adversario, pero que la elección radicaba entre los criterios de inmediatez y de permanencia. El uso de la violencia física es mucho más rápido, pero mucho menos extenso, porque a toda acción corresponde una reacción proporcional y el dominado termina por rebelarse hasta deponer el modelo establecido. La otra estrategia de sometimiento corresponde al dominio de la mente. Este sí, mucho más lento en su consecución, en la consecución de sus objetivos, pero resulta a su vez mucho más efectivo en la relación a la permanencia, porque las condiciones de desigualdad pueden llegar a presentarse de formas sutiles, inclusive amables, para esconder verdaderas formas de sujeción de personas que, siendo dominadas, adhieren a este modelo, lo reproducen, lo aceptan y lo defienden. El peligro mayor se da cuando el dominado, el excluido, llega a creer, por razones estructurales o de convivencia, que se trata de constructos naturales, que deben ser socialmente respaldados. Cuando esto ocurre, es el propio dominado quien se da la tarea de reproducir y defender el sistema inequitativo e injusto, donde el poder se muestra y se ejerce en contra de los más débiles, que por ser víctimas de formas simbólicas, políticas, verbales, médicas, económicas de violencia y otro tipo de violencias como el acoso sexual, el acoso laboral, pueden tolerar y justificar tales acciones porque se presentan edulcoradas como bromas, como atenciones y otras formas encubiertas para ejercer un poder y la apropiación de una persona en relación a otra. Ante estas circunstancias, el Consejo de Comunicación y la Secretaría de Derechos Humanos, como parte del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instancia de coordinación creada por la Ley de Igual Denominación, se ha convertido en socio estratégico y al amparo del convenio interinstitucional que tenemos, ha fortalecido lazos de cooperación en la realización de este ciclo, el ciclo virtual Género, Violencia y Discriminación, que busca ser un conjunto de conferencias que se suman una serie de actividades tendientes a la promoción de los derechos fundamentales como único medio para la construcción y la consolidación de una sociedad libre de violencia, de exclusión y de discriminación, o cualquier forma de abuso de poder que motive el menosprecio y las relaciones de superioridad o de inferioridad entre seres humanos. En este día de apertura del ciclo contamos con dos ponentes de reconocidísima trayectoria y aportes a la temática que nos ocupa. Me refiero específicamente a Catalina Ramírez y a María Elena Cruz, a quienes saludo con la mayor cordialidad y extiendo un agradecimiento fraterno por aceptar nuestra invitación, por compartir el fruto de sus investigaciones y su pensamiento, pero por sobre todo por abrir la puerta al debate con la ciudadanía en un proceso en el que debemos aprender a identificar actitudes de violencia y de microviolencias, incluso aquellas socialmente aceptadas, porque ese es el primer paso para combatirla y como tal es el paso primordial para superarla. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Gracias a la señora ministra Cecilia Chacón y al coordinador general de protección de derechos del Consejo de Comunicación, Diego Zambrano. Antes de la pandemia, afirma la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes en los últimos 12 meses. 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia del COVID-19 es probable que esta cifra crezca, con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías y de participar en ella. Damos inicio a las exposiciones que nos convocan la tarde de hoy. Antes de presentar a nuestras destacadas ponentes, voy a explicar la metodología que utilizaremos.
Cada expositora tendrá 15 minutos para plantear sus ideas. Al final realizaré un breve resumen de las mismas. Sin más, tengo el enorme agrado de presentar a Catalina Ramírez, quien nos acompaña desde la ciudad de Valencia. Catalina está casi trasnochando, por allá ya son más de las 10 de la noche. Catalina es colombiana, es magíster en estudios interdisciplinares de género y magíster en antropología aplicada a la salud y desarrollo comunitario por la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como docente en las universidades españolas de Salamanca y en la Escuela de Salud Pública de Menorca. Además, en las universidades San Buenaventura y del Quindío de Colombia. Desde el 2011 hasta la actualidad realiza trabajo humanitario en contextos de emergencia en temas de migración, antropología y psicología transcultural, desplazamiento y desaparición forzada, violencia sexual y trauma. Es consejera clínica para sobrevivientes de trauma psíquico, violencia de género y sexual. Catalina presenta su ponencia Violencia de género en contextos de emergencia sanitaria. Bienvenida, Catalina. Hola, buenas tardes allá, buenas noches aquí para todas y para todos. Es para mí un honor poder estar aquí compartiendo la experiencia que tengo. Generalmente soy docente, pero me dedico muchísimo más que a la investigación académica y teórica, a poder contar lo que he vivido experiencialmente en estos contextos de emergencia y guerra. Toda mi experiencia ha sido basada desafortunadamente en situaciones de emergencia, y lo digo desafortunadamente porque sería precioso poder decir que habría podido estar trabajando solamente en lugares en donde se viviese la paz, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, y sobre todo en el tema de la violencia contra la mujer todavía quedan largos caminos que esperemos que un día sea uno muy corto y que en algún momento lleguemos a la equidad de género. Entonces, la ponencia a la que me había invitado hoy a conversar Dani y todo el Consejo de Comunicación y demás, le he puesto como nombre, entonces es Violencia de Género en Situaciones de Emergencia, y esto también nos invita a hablar sobre qué pasa durante la COVID-19. Realmente, cuando he trabajado en contextos de emergencia, desafortunadamente lo que le ocurre a las mujeres es muy similar, independientemente si es por una pandemia o si es por un desastre natural o por un desastre hecho a manos humanas. No manos humanas, bueno, de manos de un ser humano. Entonces, quiero empezar por el principio. Generalmente, cuando yo trabajo con personas, me gusta mucho poder trabajar en círculo y poder imaginarnos que todos los que estamos hoy aquí presentes, María Fernanda y todo el resto del equipo, pero también las personas que nos están viendo, nos imagináramos que estuviéramos en un circulito sentados alrededor del fuego, y que todo esto que vamos a conversar sea de manera horizontal, que podamos abrir el corazón para escuchar con empatía, para poder también abrir la curiosidad y para poder disentir. Hay momentos en que pueden decir, esto que dice esta persona no me parece bien, esto no me gusta, pero poder después, durante el chat y las preguntas, poder hacerlo de la manera más amorosa posible. Entonces, el círculo casi siempre nos invita a hablar con 3 prácticas, que es hablar con intención, escuchar con atención y confiar en el proceso de que estos 15 minutos, que ya serán 13, sean los más fructíferos posible. Y los 3 principios es que en círculo pasa algo precioso, y es que hay un liderazgo rotativo y que hay una responsabilidad, pero esa responsabilidad es compartida. En tanto yo estoy aquí como ponente, también hay una corresponsabilidad de los asistentes a poder entregar y poder escuchar con atención y hablar con intención. Entonces, ya empezando con esto, empieza una pregunta que es vital, y es: ¿afecta de manera distinta el virus a hombres, a mujeres y a colectivos LGTBI? Podríamos pensar que al ser un virus que no tiene nada que ver con lo social, aparentemente, que simplemente es un microorganismo, pues no tendría elección de género y que no tendría por qué afectar diferente a hombres, mujeres o colectivos. Pero la respuesta, desafortunadamente, es sí. Nos afecta, y nos afecta de manera bien distinta, porque a pesar de que es un organismo vivo y que él no tiene una elección como tal de afectar distinto a las mujeres y a los hombres, como lo decía bien Diego al inicio, la violencia estructural y la violencia sistémica hace que en situaciones de emergencia las personas y los colectivos que están en discriminación suelan tener muchas más dificultades. Entonces vamos a empezar como con unos datos estadísticos. Me ha parecido súper bonito el inicio tanto de la ministra Cecilia como de María Fernanda como de Diego, que ya empezamos con datos. Muchas veces para las personas que están ahí viéndonos es importante poder como tener cifras, porque a veces pareciera que esto de la violencia de género simplemente es una cosa de radicales feministas que estamos intentando poder hablar de algo
que pareciera no tiene mucho sentido, pero como ellos han bien mostrado en datos, la ONU se ha pronunciado claramente de que en esta pandemia las mujeres estamos viviendo este COVID de una manera distinta. Entonces, empezamos por la siguiente cifra. En el mundo, incluido Europa, que es de los lugares en donde hay más privilegio, 1 de cada 5 mujeres está sufriendo violencia de género. Y en países en vías de desarrollo, es más o menos el 70 o el 80% de las mujeres que a lo largo de nuestras vidas hemos vivido alguna situación de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, como lo decía muy bien al inicio Diego, pareciera que los golpes es la única forma de violencia conocida, ¿no? Es esa violencia que es física, que suele ser más estridente, que suele generar más impacto, que nos suele chocar más. Pero como también hablaba muy bien, la violencia toma formas, se mimetiza y se convierte en algo que puede ser desde micromachismos, como cuando vamos a un restaurante y nos pide el camarero si queremos tomar una bebida gaseosa y al hombre una bebida alcohólica, eso ya es una situación de discriminación. Pareciera que es algo sencillo, pero en esos micromachismos o en esos chistes, en donde está el típico chiste del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre, ya también están ahí inmersos esos micromachismos. Entonces, el 70 o el 80% de las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido alguna violencia de género, empezando por la más común durante las situaciones de emergencia, que desafortunadamente es la violencia sexual, con la cual yo he trabajado durante los últimos 12 años y que tiene unas consecuencias supremamente fuertes para las mujeres, para sus familias y para la sociedad en general, como violencias mínimas como las que vamos a ver ahora, mínimas por decirlo así. Realmente ninguna violencia es mínima, pero violencias que no suelen ser tan impactantes a nivel social. Entonces, todos los días se producen 507 muertes maternas que podrían ser prevenibles si no estuviéramos en situaciones de emergencia durante el embarazo. Esto quiere decir que muchas de las mujeres que en este momento están embarazadas en situaciones de pandemia en el mundo pueden llegar a morir a situación de la emergencia que tenemos. Pareciera que es un dato pequeño, pero realmente cuando ponemos esto que son 507 vidas durante cada día que se están poniendo en riesgos porque estamos tan preocupados con todo el sistema del COVID que no podemos responder realmente y poder salvar la vida de ese nuevo feto, que podrá ser una vida, pues es complicado. Durante el brote del COVID-19, estrategias como el confinamiento y la distancia social son restricciones de movimiento y esas restricciones de movimiento combinadas con el miedo, con el estrés y con la incertidumbre hacen que el agresor suela entrar en este ciclo de la violencia que me imagino que muchos de ustedes ya lo conozcan, que se llama el ciclo de la luna de miel y de la violencia, en donde muchas de las mujeres dicen, ay, no, él es divino porque él es muy buen papá, él es una persona súper amorosa, él me quiere mucho, bueno, él tiene mal genio, no le gusta mucho que yo salga con mis amigas, no le gusta mucho que yo pueda realmente textearme a través de mi teléfono, él tiene todas mis cuentas, yo no puedo tener el Facebook privado, no puedo tener el Twitter privado, y en las clases de menos privilegio, en donde hay más pobreza, pues el hecho de que el hombre diga, usted me tiene que tener la comida hasta ahora, usted por qué no la tiene en este momento, por qué no me ha tenido el pantalón listo, por qué no ha podido llevar a los niños a la escuela a la hora que yo le dije. Todo ese tipo de situaciones de violencia que están normalizadas hacen que el agresor, estando en casa, tenga más control sobre la víctima o sobre la sobreviviente, en este caso de violencia de género, y puede estar en mayor riesgo. El otro riesgo grande que hay es que las mujeres, desafortunadamente, hemos sido objetivadas y en la objetivación del cuerpo, generalmente pueden llegar a ocurrir muchos casos de violencia sexual. Desde niñas de 1 año atendido pacientes hasta mujeres de 80 años. Tenemos la fantasía que la violencia sexual suele ocurrir en mujeres guapas de 15 a 25 años y realmente no importa la edad, ni importa la belleza. Importa simplemente tener un órgano femenino en donde el cual el hombre siente que puede tener poder. Otra de las cosas que generalmente no se ven en la pandemia es que afecta mucho a las mujeres porque el 70% de las mujeres en el mundo son trabajadoras sanitarias, son trabajadoras de la salud, ya sea porque son auxiliares de enfermería, porque son limpiadoras en los hospitales, porque son médicas en lugares privilegiados y porque están en contacto directo con el virus. Con lo cual, es más probable que las personas que se infecten o que lleguen a morir sean mujeres más que hombres, siendo trabajadores del campo de la salud.
Otra de las dificultades más grandes y que ocurre en nuestros países latinoamericanos es que la economía es importantísima. Un mes confinados podemos aguantar, 2 meses podemos aguantar, pero al tercer mes ya no hay familia que resista un confinamiento si no hay unos ingresos mínimos y básicos. Entonces, la preocupación por los medios y la vida económica también presentan un nuevo riesgo. Y generalmente, ¿en qué podemos elegir muchas veces trabajo las mujeres? En explotación sexual. Entonces también pueden haber situaciones de abuso, de explotación o trabajos mal pagos. Una de las consecuencias grandes que va a tener el COVID es que las mujeres vamos a volver a tener esa reducción que habíamos ganado durante muchos años de poder tener unos sueldos más dignos y una equiparación, porque realmente al haber más dificultad para poder tener un sistema económico, pues las mujeres vamos a tener que hacer trabajos más baratos por el mismo tipo de trabajo que se solía hacer antes. Otra de las dificultades grandes son las mujeres mayores. Estas mujeres son más proclives a no tener o a tener menos o a no tener ninguna pensión del Estado. Por lo tanto, están en mucho más riesgo de vivir en pobreza y también esto es una manifestación de la discriminación de las desigualdades a lo largo de sus vidas. Ya seguramente en los pueblos indígenas, en pueblos en donde hay menos privilegio o donde la economía es menos cercana, pues ya vemos que las mujeres antes solían ser las sabias y eran las personas que cuidaban el hogar, pero ahora con la mirada capitalista, pues es mucho más fácil que las personas que están en la tercera edad, por decirlo así, o que son mujeres mayores, puedan quedarse mucho más aisladas y no puedan conseguir un trabajo o una pensión digna. También es muy factible que las mujeres tengan menos acceso a poder comunicarse. Bien lo decía la ministra, no es que no hayan tantas mujeres que necesiten la línea, sino que están con sus perpetradores viviendo, con lo cual el estar en su casa con las personas que están siendo los victimarios no permiten que las mujeres puedan pedir la ayuda que solían pedir antes. Entonces es posible que las mujeres tengan un acceso limitado a la información oficial, precisa y anuncios de servicios públicos debido al acceso limitado de los espacios públicos. Muchas de las mujeres en Latinoamérica y aquí también en Europa se dan cuenta que realmente están en una situación de violencia de género cuando esperan el bus y ven un cartel en el bus diciendo no es normal que tu marido te pegue, no es normal que te violenten, hay una cosa que se llama violencia psicológica, pero al estar confinado en casa, pues esto también hace que tengan menos acceso a la información o que si una vez tienen acceso no puedan acceder a ella. También otra de las dificultades grandes son las mujeres que están en situación de migración, las campesinas, las empleadas domésticas, y aquí entonces empezamos a hablar de algo que se habla en el género que se llama la interseccionalidad, que es cuando a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujer ya nos ocurren cosas, pero cuando además soy negra me ocurren cosas más difíciles, cuando soy mujer trans me ocurren cosas más difíciles que si soy una mujer blanca, y si soy pobre, pues me pasan más cosas. No es lo mismo poder ser una mujer de una clase social alta a la cual su marido la maltrata, que no quiere decir que no haya maltrato, que no haya sufrimiento y demás, pero no es lo mismo tener estas otras condiciones que hablaba. Vendedoras informales, excombatientes, por ejemplo, en el caso de Colombia, que trabajé con muchas de ellas, lideresas sociales que en este momento están siendo asesinadas a cascoporro en Colombia. Cada día están asesinando más mujeres, más niñas y más lideresas, adolescentes y demás. También es posible que las niñas y las adolescentes no puedan ir al colegio por los mandatos de género. Al tener un mandato de género en donde se supone que somos las mujeres quienes estamos encargadas del cuidado de la casa, pues es más factible que no podamos asistir al colegio, a la universidad, y eso también va a ayudar a que esa brecha que se había cortado vuelva a aparecer. Entonces, los grupos de riesgos, para resumir, tú me dices cómo voy yendo, María Fernanda, ¿vale? Que yo no llevo mucho el tiempo, pero los grupos de riesgo que... Te quedan 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Entonces cierro aquí. Los grupos de riesgo para cerrar, en donde más afecta el COVID y en donde más suelen ocurrir dificultades durante emergencias en general, ya sea catástrofes naturales a manos humanas, por seres humanos o pandemias, es las mujeres, es el primer grupo al que la catástrofe afecta más o la emergencia. Después las adolescentes, especialmente niñas cerca de instalaciones militares, en centros de desplazamiento no acompañados o afiliados a fuerzas de combatientes. Ahí es en donde les digo que ocurre un alto índice de violencia sexual. También los niños acompañados
los niños que no están acompañados porque han perdido a uno de sus seres queridos, ya sea porque se han muerto por el COVID en este caso, o porque si están en situaciones de guerra han sido asesinados sus padres. Las cabezas de familia, las familias monoparentales, también es importante poder decir que las mujeres cabezas de familia son también las que están más afectadas en este momento, porque no tienen quien les cuide a los niños, tienen que ir a trabajar y además tienen que seguir llevándolos a todas las presiones escolares que hay en este momento. De nuevo, las colectivas y los colectivos como minorías, como los LGTBI, las personas que tienen alguna enfermedad mental o personas que tienen habilidades especiales, y también los hombres, sobre todo hombres que están en prisiones, en centro de detención o en ejército. Entonces, esta es una manera súper rápida como de poder contar en emergencias cómo realmente nos afecta la salud mental y la salud en general. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Muy bien. Gracias, Catalina. En situaciones de emergencia, la crisis afecta de formas diferentes a hombres y mujeres, nos había explicado Catalina en su exposición. En países en vías de desarrollo, por ejemplo, Catalina nos dio una cifra muy importante, y es que entre el 70 y el 80% de mujeres hemos sufrido violencia de diferentes tipos a lo largo de nuestras vidas. La vida de las mujeres que se encuentran embarazadas, por ejemplo, son mucho más vulnerables porque todos en este momento nos encontramos enfocados en el tratamiento del COVID. Por lo tanto, se quedaría relegado el tema de la atención materno-infantil. Las restricciones de movilidad a propósito de la pandemia, más el miedo, el estrés y la incertidumbre, ha provocado muchas situaciones de violencia en contra de las mujeres al interior de sus hogares, nos dijo Catalina. El 70% de las mujeres en el mundo son trabajadoras sanitarias, por lo tanto, este es otro aspecto que también afecta más a las mujeres, porque tanto médicos, médicas, enfermeras, asistentes están justamente en la primera línea. Catalina nos dijo algo muy importante, y es que esta pandemia seguramente traerá además muchas situaciones de abuso, explotación o trabajos mal pagados, esto en el campo laboral. Entre otras dificultades grandes se encuentran las mujeres mayores, porque justamente ellas no tienen ingresos ni seguridad social, por lo tanto son mucho más vulnerables. Este es un grupo humano que es mucho más vulnerable a nivel de las mujeres también. ¿Y qué ocurre dentro de los hogares? El hecho de sufrir violencia en los hogares vuelve más difícil que las mujeres se comuniquen para pedir auxilio o comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo, lo cual es mucho más peligroso para la integridad de las mujeres. El hecho de que las mujeres seamos las cuidadoras, además, nos vuelve mucho más vulnerables, por ejemplo, al acceso a la educación, porque debemos quedarnos en casa cuidando a la familia. Catalina cerró su exposición explicando cómo nos afectan las emergencias en los diferentes grupos de riesgo. En el primer lugar estarían las mujeres, luego tendríamos a los adolescentes, hombres y mujeres, a las niñas, a los niños, a los colectivos como minorías y a los hombres, obviamente en distintas circunstancias. Catalina, queremos agradecerte muchísimo. Quisiera que por favor me confirmen si es que María Elena logró conectarse. Estábamos con un problema técnico. María Fernanda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le perdimos conexión con ella vía internet, pero lo tengo en vía telefónica. Podemos hacer una prueba pequeña a ver si es que más que nada ustedes le pueden escuchar bien. Voy a hacer que María Elena solo hable un ratito y ustedes me confirman si es que le escuchan. María Elena, adelante un ratito. Gracias, Diego. María Fernanda, ¿me escucha? Perfecto, te escuchamos perfectamente, entonces podemos continuar. Perfecto. Ya, muchas gracias. Yo, la verdad, siento mucho esto, pero ya no va más allá de mis posibilidades. Se fue la luz en mi casa y felizmente Diego ha facilitado el tema por teléfono. Bueno, el tema de la presentación de la ponencia que yo les propongo es más desde lo que sería un campo de la reflexión, dado que mi formación está ligada a la sociología, pero mi pasión es la filosofía. Entonces, en la filosofía siempre partimos de las preguntas. Entonces, la violencia es constitutiva del ser humano, sería, digamos, una de las preguntas que inmediatamente uno se hace a nivel de la filosofía. Entre las posibles respuestas de esa pregunta
hay varios especialistas que mencionan que la violencia es constitutiva no solo del ser humano, sino que es constitutiva de muchas especies o casi de todas las especies de la naturaleza. El ser humano, por tanto, es violento por naturaleza. Esa es una de las propuestas que se hace alrededor de esta reflexión sobre la violencia. Sobre la base de esto, ¿sí? En la antigüedad, la filosofía de los griegos organizó una categoría muy interesante que se llama poiesis. La poiesis no es sino la capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos con la naturaleza en una relación de operación. Es decir, nosotros operamos en la naturaleza para de la naturaleza sacar provecho en esta actitud, digamos, de crear algo nuevo, que no está en la naturaleza, pero que por la capacidad creadora del humano lo podemos hacer. Esta relación se conoce como relación tecnológica. Entonces, la relación tecnológica solo es posible si los seres humanos dialogan entre sí para ver cómo se lleva esta relación tecnológica. Ahí aparece este mundo, digamos, este ámbito que es la política. La política es la relación ya no entre el ser humano y la naturaleza, sino entre el ser humano y otro ser humano. ¿Sí? Entonces, el ser humano en la relación con otro ser humano construye mundo, en el sentido en que el mundo, ¿sí?, es propio del ámbito humano, y ahí se dan las leyes, la moral, la ética y por lo tanto la cultura. ¿Sí? Entonces, estos dos ámbitos son muy importantes porque de estos dos ámbitos va en la relación del ámbito poético o tecnológico y del ámbito político van a surgir los modos de producción. A nivel histórico, los modos de producción han sido varios, pero obviamente nosotros, a partir del siglo XVI, tenemos un modo de producción que es el modo de producción burgués o el modo de producción capitalista. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en este modo de producción capitalista, la política se muestra en cómo organizar, ¿sí?, o cómo sostener de un modo racional esta condición humana que es la violencia. Entonces, hay varias propuestas también al respecto. Hay desde las propuestas que están ligadas, como ustedes conocen, las personas que están formadas en leyes, hay estas propuestas del justnaturalismo que hablan sobre la posibilidad de que el Estado, ¿sí?, sea el mediador entre los seres humanos, porque como los seres humanos somos violentos por naturaleza, nos podemos devorar unos a otros. Esta propuesta la trabajó el famoso filósofo político inglés Thomas Hobbes, y digamos es una de los modos como se va organizando esto que es el Estado moderno. Pero hay otras teorías, ¿sí?, a nivel de lo que sería la comprensión del orden social, que están ligadas a lo que es el contrato social. ¿Sí? Entonces, el contrato social está pensado sobre la base de que el ser humano nace inocente, nace bueno, es bueno por naturaleza, y sin embargo es la sociedad la que le hace violento y hasta corrupto. ¿Sí? Entonces, aparece el contrato social, que es una propuesta del lado francés, de Jean Rousseau, y él pues muestra esto que es el contrato social, cómo reprimir la violencia a través de un contrato social. ¿No es cierto? La política lo que va a hacer es configurar un ámbito ético-moral que norme a los individuos con el fin de que los individuos puedan convivir en la medida de lo posible sin violencia. ¿Qué es lo que pasa cuando la sociedad en este ámbito normativo entra en crisis? Se produce lo que se conoce como sociedades en decadencia. ¿Sí? Entonces, en las sociedades en decadencia es la violencia lo que prima sobre el contrato. ¿Qué es lo que persigue el contrato?
persigue que el orden social, ¿sí?, sostenga lo que se conoce como bien común. Entonces, el bien común es público. Ese es del ámbito de la política o es del ámbito principal de la política, ¿sí? Esto del bien público es aquello que hace posible la relación entre las personas mediadas por la palabra. En esto es importante, a nivel de lo que sería una reflexión filosófica, tomar a una de las mejores pensadoras de la filosofía política del siglo XX, la señora Hannah Arendt, que dio lugar a pensar la política desde lo que sería el acto o la acción, del encuentro entre personas para construir mundo. Entonces, ese ámbito ella le llama el ámbito de lo público, y en general la sociedad tiene como punto de convergencia este ámbito público en el que lo que predomina es el bien común. Si yo con mis actos hago daño al bien común, entonces tengo, ¿sí?, que evitar volver a hacer ese acto que daña al otro, ¿sí? Entonces, ese es un modo saludable de llevar la política. Otro ámbito que Hannah Arendt menciona y que es propio del ser humano es el ámbito de lo privado. Este ámbito de lo privado tiene que ver más con el trabajo, con los intereses individuales en el sentido de la realización en la producción. Y finalmente Hannah Arendt va a hacer una distinción de este ámbito de lo privado con el ámbito de lo íntimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ámbito de lo íntimo? El ámbito de lo íntimo es cómo se organiza el deseo y el gozo. Se supone que en una sociedad equilibrada el deseo y el gozo están en armonía. Pero, ¿no es cierto?, en las sociedades que entran en un estado de decadencia o de crisis, la violencia emerge en cada uno de estos ámbitos, sea en el ámbito de lo público, sea en el ámbito de lo privado, o sea en el ámbito de lo íntimo. ¿Cómo emerge en el ámbito de lo público? Haciendo que la palabra sea sustituida por el discurso. Entonces, los seres humanos ya no reflexionamos, ¿sí?, ante aquello que oímos. ¿Por qué? Porque la palabra de inicio en el discurso es una palabra muerta. ¿Qué es lo que se violenta? Se violenta a la palabra viva, a la palabra que lleva a la reflexión, que es la esencia de la política. En el ámbito de lo privado, se violenta la capacidad creadora humana por exceso de productivismo. El ser humano es un ser de producción. Si nosotros creamos nuestro hábitat, nuestro lugar de morada, y sin embargo, ¿sí?, esta producción no alcanza cuando la violencia arremete. ¿Qué es lo que sucede? La producción trastoca en productivismo, y el productivismo lleva a que el único fin sea el dinero. Ya no aquello que produce el humano, que es una cosa para satisfacer alguna necesidad, sino el dinero en sí mismo, como si el dinero fuera el fin de la producción, ¿sí? Esta lógica, ¿sí?, es una lógica en la que el ser humano queda atrapado en estos discursos del éxito, ¿sí?, de la competencia entre unos y otros. Obviamente eso, ¿sí?, socava nuestra propia especie, porque la competencia nos lleva a no ser solidarios en el trabajo. Y el trabajo o el producto del trabajo o implica una riqueza común. El momento en que el trabajo, ¿sí?, deja de ser un acto solidario, trastoca en esta competencia y en este exceso de productivismo que lleva a que las relaciones en el trabajo sean siempre de enemistad, de egoísmo. Finalmente, en el ámbito de lo íntimo, la violencia aparece porque el deseo discrimina al gozo. ¿Qué es lo que sucede cuando el deseo discrimina al gozo? El ser humano, ¿sí?, satisface el deseo, y como el deseo es infinito, entonces siempre necesita más. Siempre necesita más. No siente gozo frente a aquello que alcanza. Entonces, ¿cómo o en qué se manifiestan estas patologías que surgen de esta supresión del gozo? Se manifiestan, por ejemplo, en insomnio,
¿sí? Ahora es mundialmente conocida la enfermedad del no sueño. La gente no podemos dormir. ¿Por qué? Porque el exceso del día ha suprimido la noche. Seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos queriendo tener éxito, ¿sí? A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras necesidades de reposo, de silencio, de descanso, ¿sí? Entonces, llevamos a que el día sea de 24 horas y no le damos paso a la noche. Y eso en el ámbito íntimo es totalmente violento, ¿sí? Entonces, nosotros, a nivel de lo que sería esta interiorización de la violencia en nuestra vida cotidiana, llevamos a que las manifestaciones de la violencia sean sociales. Por ejemplo, estas manifestaciones de violencia social se producen en estas incriminaciones o estas discriminaciones que se suceden todos los días alrededor de culpabilizar a otro por algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hombre y de la mujer, o de la mujer y el hombre, uno de los dos es culpable. Entonces, la culpabilización hacia el otro lleva a estos desfogues de violencia que pueden finalmente terminar con lo que sería nuestra especie. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de género, debemos comprender a nivel filosófico que el género ha dado lugar a muchos debates, o este tema del género ha dado lugar a lo que serían muchas discusiones, tanto académicas, políticas, sociales, culturales, que nos hacen ver que el género es una construcción social histórica, ¿sí? Todos sabemos, o muchos de nosotros sabemos, que el género no necesariamente responde a lo que es nuestra condición sexual. Yo propongo aquí el género a nivel filosófico como una construcción de identidad de la pareja. La pareja sea fenotípicamente cualquiera de las posibles parejas que pueden existir. Un hombre-hombre, una mujer-mujer, un hombre-mujer, ¿sí? O sea, cualquiera de estas modalidades de pareja están ligadas a lo que es una condición esencial de existencia de lo que es la relación de la sociedad con el individuo. ¿Cuál es la esencia de la pareja a nivel filosófico? El reconocimiento del otro. En la pareja, yo busco el reconocimiento del otro, así como el otro busca mi reconocimiento, ¿sí? Entonces, la pareja es una unidad, ¿sí? Y es un producto de relaciones sociales. La pareja engloba aquello que es una relación armónica entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante décadas en estos debates de género? Hay muchas de las perspectivas de género que han confundido lo femenino con la mujer y lo masculino con el hombre. Y no es propio a nivel de esencial, ¿sí? esta identificación. Hay muchas mujeres que son más masculinas que femeninas, así como hay muchos hombres que son más femeninos que masculinos. Entonces, ¿a qué lleva esta confusión? Lleva precisamente a reforzar un modo de violencia en el individuo. ¿Por qué? Porque esta confusión ha llevado a desarrollar discursos como, por ejemplo, el discurso del falocentrismo, haciendo parecer como si el falocentrismo o el patriarcado lo padeciéramos solo las mujeres y no lo padecieran también los hombres, ¿sí? Entonces, en un nivel representacional, el falocentrismo no es sino la legitimación de la violencia autoritaria en la sociedad, independientemente de que lo sufra una mujer o que lo sufra un hombre. ¿Qué es, por lo tanto, el falocentrismo? Es el triunfo de lo masculino sobre lo femenino, entendiendo que lo masculino y lo femenino son principios vitales que deberían vivir de modo armónico o convivir en equilibrio
para dar posibilidad de sociedades armónicas. María Elena, te quedan unos 2 minutitos. Está bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo femenino, estamos hablando o estamos dentro de lo que sería aquella posibilidad plural, aquella posibilidad, ¿sí?, de que emerja el detalle, de que emerja la emoción en aquello que nosotros observamos. Cuando hablamos de lo masculino, ¿sí?, hablamos en cambio de lo que sería la reducción de esa pluralidad a lo abstracto, la reducción de aquello que es lo plural a algo cuantitativo. ¿Cuál de los dos es correcto? Posiblemente ambos, pero en diálogo. Lo cualitativo es tan importante como lo cuantitativo para construir sociedad. Lo masculino es tan importante como lo femenino para habitar dentro de lo que es la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la violencia? La violencia suprime la armonía de estos dos principios o del equilibrio de estos dos principios y emerge en la sociedad de modo autoritario. Y eso lo que hace es reprimir a los seres humanos en nuestra posibilidad de hacer política, de tener un trabajo que nos haga productivos y de ser en nuestra intimidad felices. Entonces, yo llamaría, ¿no es cierto?, armonizar aquello que es lo femenino con lo masculino, con el fin de poder habitar en una sociedad más solidaria, más plural y cargada de esto que nos hace falta muchísimo, que es la amistad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. María Elena nos habló realmente desde su experiencia. María Elena Cruz es ecuatoriana, es socióloga y máster en filosofía, es docente de las cátedras de Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Ética en la Escuela Politécnica Nacional. Fue docente de la Universidad Central del Ecuador en los niveles de grado y posgrado. Actualmente es jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Politécnica Nacional y ha sido ponente en varios eventos nacionales e internacionales. Desde esa perspectiva y desde esa experiencia es que María Elena abordó el tema de su ponencia. María Elena nos habló de que el ser humano es violento por naturaleza. Esa es una de las reflexiones que se han planteado alrededor del tema. También nos explicó qué es la poiesis, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para relacionarnos con la naturaleza y crear algo nuevo. Esta relación es posible solamente si los seres humanos se comunican entre sí. Posteriormente, María Elena abordó el tema de la política, que es la relación entre el ser humano y otro ser humano. Y es ahí donde se dan las leyes, la moral, la ética, la cultura. Y justamente en los ámbitos de la poética y de la tecnología son muy importantes porque ahí surgen los modos de producción. María Elena nos habló de varias propuestas, además, respecto del tema de la violencia. Hay una que habla sobre la posibilidad de que el Estado sea el mediador entre los seres humanos, porque justamente como los seres humanos somos violentos por naturaleza, es que necesitamos la presencia de este Estado para aplacar esas situaciones. Otra teoría está ligada a lo que es el contrato social, que está pensado sobre la base de que el ser humano nace inocente y es la sociedad la que lo hace violento e incluso corrupto. Cómo reprimir la violencia a través de un contrato social. La política lo que hace es configurar un ámbito ético-moral que norme a los individuos para que puedan convivir en la medida de lo posible sin violencia. En las sociedades en decadencia, nos explicó María Elena, es la violencia la que prima justamente sobre el contrato social. En el ámbito de lo público, la sociedad tiene como punto de convergencia el bien común. Si yo con mis actos hago daño al bien común, debo evitar volver a cometer estos actos. En el ámbito de lo privado, tiene que ver más con el trabajo, con los intereses individuales. Y en el ámbito de lo íntimo, es cómo se organiza el deseo y el gozo, que se supone en una sociedad equilibrada. El deseo y el gozo están en armonía. Pero cuando las sociedades están en decadencia, la violencia emerge en todos los ámbitos, en el público, en el privado y en el íntimo. Las manifestaciones de violencia social surgen justamente con la culpa, culpar al uno y al otro. En cuanto al tema de género, María Elena puso sobre la mesa que el género es una construcción social
Ella aborda el género como una construcción de identidad de la pareja. Desde la filosofía, las parejas son el reconocimiento del otro y viceversa, nos explicó María Elena. Y por lo tanto, respecto de los debates de género, ocurre que se confunde lo femenino con la mujer y lo masculino con el hombre, otorgándoles a cada uno solamente esos dos campos. Y esto a nivel esencial no es así. Esta confusión es lo que lleva a reforzar un modo de violencia en el individuo. Cuando se habla de lo femenino, se habla de lo que sería la posibilidad plural, de que emerja el detalle, la emoción en aquello que nosotros observamos. Cuando hablamos de lo masculino, hablamos de lo que sería la reducción de esa pluralidad a lo abstracto, a lo cuantitativo. Ambos son correctos, pero en diálogo para así construir una sociedad. La violencia lo que hace es suprimir el equilibrio de estos dos principios, emergiendo de una forma autoritaria y reprimiendo a los derechos de las personas de hacer política, de tener un trabajo que nos haga productivo y de ser felices en la intimidad. María Elena finalizó diciéndonos que es necesario armonizar lo masculino y lo femenino para habitar en una sociedad más solidaria, más plural y por lo tanto más amistosa. Catalina y María Elena, les agradecemos muchísimo por poner el dedo en la llaga y hacerlo de forma magistral. Prevenir la violencia contra las mujeres, contra las personas, es un asunto de todos, del Estado, de las organizaciones que se dedican a esta lucha, de las familias, de los colegios y universidades, de la sociedad civil en su conjunto, y debemos hacerlo de forma integral, sin tapar baches y mucho menos escondiendo las heridas. Esta pandemia nos ha puesto al borde de experiencias que jamás nos hubiéramos imaginado y es nuestro deber defender nuestros valores, nuestra capacidad de recuperarnos de forma íntegra y de compartir lo mejor que tenemos, que es nuestra humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo de Comunicación les agradece su amable presencia y les esperamos mañana a las 16 horas para conversar con Fabián León, director cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Que tengan una feliz tarde.